círculos católicos de obreros. Y ya estamos en comunicación con una persona que hace un par de años llegó a la Argentina, está trabajando para acompañar a las personas que emigraron de su país y encontraron como último destino el sur del continente. Concretamente participa de la agrupación, la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Gustavo Ramírez, buen día. Tito Garabal te saluda. ¿Cómo te va? Muy buen día, Tito. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la comunicación. Igualmente, Gustavo, te agradezco mucho la comunicación. Gustavo, ¿qué es esta ONG Un Mundo Sin Mordaza? Un Mundo Sin Mordaza es una ONG de derechos humanos que surge hace 10 años en Venezuela. Una persona de medios, como tú recordarás, cuando fue el cierre de Radio Caracas Televisión, sí. Eso fue un hito que marcó un antes y un después y originó una serie de protestas en defensa de la libertad de expresión. El fundador y presidente de Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, un par de años después, motivado por estas protestas, crea Un Mundo Sin Mordaza para defender los derechos humanos con especial énfasis en libertad de expresión, porque nuestro ángulo es que mientras haya libertad de expresión se pueden defender todos los demás derechos humanos, pero cuando se viola la libertad de expresión es un hecho que se van a violar todos los demás derechos humanos. Entonces nos hemos dedicado a esta labor durante 10 años, de los cuales yo llevo la mitad, 5 años ya, como colaborador de la organización en varios países. Pensaba, Gustavo, mientras te escuchaba, en la importancia de este trabajo, porque ustedes no solamente están buscando esta eliminación de mordazas, como dice el nombre de la ONG, pero sino también están acompañando a los migrantes de distintas maneras, ¿no es cierto? No es solamente el recibirlos, hablar con ellos, sino buscarles de pronto posibilidad de empleo, darles una dinámica social, sobre todo a gente que llega y se encuentra en un lugar donde no sabe qué es lo que va a hacer. Sí, eso lo hacemos más que nada a través de relaciones y redes con otras organizaciones, en lo que se llaman sociedad civil de primer piso, asociaciones civiles que hacen ese trabajo directamente en el terreno, y nosotros los empoderamos con el conocimiento, con los datos, con la capacitación, con la plataforma de medios. Hoy en día Un Mundo Sin Mordaza es la organización de sociedad civil de venezolanos con más movilización en el mundo, y entonces en todos los continentes pues tenemos redes de relaciones con otras instituciones. Acá en Buenos Aires particularmente, que la comunidad venezolana es tan grande, hay muchas asociaciones civiles, como por ejemplo la Alianza por Venezuela, de la cual nosotros somos miembros, Asovendes hace 20 años, Juvenal, hay tantas otras, y entonces lo que hacemos es cooperar con ellos en ese camino que tú estás diciendo, que es importantísimo porque, en primer lugar, para el venezolano es totalmente nuevo migrar, ¿no? Esto es un fenómeno para nosotros. Claro. Y además estamos hablando de una crisis de movilidad, donde muchos son refugiados, muchos son desplazados, entonces no somos todos migrantes económicos convencionales, sino que es una crisis que encuentra un continente entero en unas condiciones particulares. Yo pensaba, mientras vos ibas señalando la variedad, cuántas razones diferentes, ¿no?, para tener que emigrar de tu propio país, ¿no? Vos de algún modo hiciste una síntesis de varias de ellas. ¿Se sabe más o menos? Y sobre otra cosa que me impresionó es que ya no somos un país que tenga experiencia de tener que irse de su país. Los venezolanos no tenían historia de tener que irse de Venezuela. ¿Se sabe aproximadamente cuántos venezolanos ya han emigrado? Sí, hay diferentes cifras, pero digamos que la más confiable que se tiene de las Naciones Unidas a través de ACNUR y la OIM es de cerca de 4 millones ya. Estábamos hablando de 3.800.000 hace un par de meses, pero obviamente ya estamos por los 4 millones. Una particularidad... ¿Sobre qué población de Venezuela, Gustavo? Sobre 32 millones en total, Qué es bárbaro. decir, ya más de un 13%. Claro, es muchísimo. En Venezuela, esto es una cifra de Un Mundo Sin Mordaza a través de nuestros aliados en Venezuela. Todas las familias de Venezuela tienen por lo menos un miembro afuera del país. Es decir, todo el mundo en Venezuela tiene o un primo, o el papá, o el hermano, o un hijo, o algún familiar, algún miembro de su familia afuera del país. ¿Se sabe cuántos hay aquí en Argentina, Gustavo, la estimación aproximada? Sí, la última estimación de migraciones, pero esto es exclusivamente la gente que ya tiene hecha un trámite de DNI, exacto, se acerca a las 180.000 personas, y la proyección es sumarle 100.000 más para el final de este año. Una cosa importante a destacar aquí es que no ha desacelerado la venida de venezolanos a Argentina, al contrario, sigue acelerando, o sea, cada vez hay más. Alguna vez un chico venezolano que además me impresionaba porque era
licenciado en comunicación social y estaba trabajando en un bar, y lo hacía con una alegría, la verdad que es admirable esto también, ¿no? Porque vienen chicos con una formación profesional importante y trabajan de lo que sea con tal de trabajar. Esto la verdad que es, esto es una cosa que los argentinos en general valoramos, porque a los argentinos nos está costando adquirir una cultura del trabajo y ustedes vienen con esa cultura del trabajo incorporada, ¿no? Pero digo, me decía este joven que los que llegan a Argentina son de algún modo los que tienen algún recaudo económico, porque es el viaje más largo desde Venezuela. Es más fácil Perú, Chile, digo, un lugar más cercano. Sí, mira, yo llevo ya varios años afuera de mi país, 6 ya, he estado en varios otros lugares y te puedo decir con toda franqueza que Argentina, a mi juicio, es el mejor lugar en Sudamérica a donde puede llegar un venezolano después de que sale de su país. Y son muchos los que piensan así y lo intentan, pero el trecho es largo, es difícil y es costoso. Entonces la mayoría termina quedándose en Colombia, muchos otros en Ecuador y Perú, y bueno, finalmente logramos llegar hasta Argentina, otros tantos, ¿no? Que nos encontramos además a lo largo del camino con situaciones muy diferentes a las que podemos encontrar en Argentina. En Ecuador y Perú están bastante complicados, y en Colombia, bueno, pues sabemos que la gran mayoría de los migrantes venezolanos salen por Colombia o pasan por Colombia o pasan estadías largas en Colombia, y son normalmente los que están en más vulnerabilidad. Por eso es que yo le llamo el sueño argentino, o sea, todos realmente queremos llegar a este lugar en donde los argentinos nos reciben con los brazos abiertos, hay una bienvenida cálida, y hay oportunidades, y hay potencial para salir adelante y realizar nuestros proyectos personales. Sí, yo creo que una de las cosas buenas que todavía perduran en el imaginario argentino es que siempre hemos tenido una buena apertura para los migrantes, ¿no? Absolutamente. Vos vas a España y en España la gente grande se acuerda de cómo Argentina recibía cuando escapaban de la guerra europea, mundial, o de la misma guerra civil española, ¿no? Y todavía hoy la gente grande se acuerda de ese momento. Es decir, creo que esto que todavía permanece en el imaginario colectivo de la sociedad argentina de recibir a los migrantes, esto bueno se mantiene todavía, ¿no? Y esto tendríamos que tratar de mantenerlo y recuperarlo. Gustavo, ¿cómo ves vos hoy el tema Venezuela en lo político? La situación de Maduro, parece que se han acallado las voces, como que se ha estabilizado la presencia de un acompañamiento ruso, si vos querés, y a un cubano, pero el ruso sobre todo, ¿le ha dado un cierto oxígeno a un Maduro que ya parecía sin oxígeno? Es bastante complicado. De hecho, estás tocando un tema muy interesante, lo del acompañamiento ruso. En los próximos días, ya a partir ahorita del 28 y los días sucesivos, se va a empezar a sentir el efecto de las primeras sanciones que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos a activos del Estado venezolano hace 3 meses. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el tiempo que toma el ciclo económico desde el envío de un cargamento de petróleo hasta que efectivamente es cobrado y pagado. Entonces, ahora es que se va a empezar a sentir el efecto, o mejor dicho, ahora es que lo va a empezar a sentir el régimen, y lo vamos a ver bastante más desesperado buscando fondos afuera. Ahora bien, la ayuda que ha dado Rusia desde lo técnico, desde lo militar y desde lo político, en realidad son compromisos previos, compromisos contraídos hace años, para lo cual para Rusia es muy fácil, sencillamente, bueno, enviar 2.000 técnicos, enviar unos misiles y unas cosas que ya estaban comprometidas. Para ellos eso no representa nada. Lo que vamos a tener que ver ahora es si Rusia va a estar dispuesta, por ejemplo, a hacerle refinanciación a Venezuela, o incluso darle un préstamo nuevo a Maduro, cosa que vemos bastante improbable, y que de parte de China ya se han visto actitudes más bien a continuar sus intereses económicos a través del gobierno de Juan Guaidó, en el sentido de que habría las posibilidades de que un gobierno de transición y un futuro retorno a la democracia en Venezuela le dé garantías a los negocios con China, y entonces, bueno, ya el apoyo a Maduro no sea el que ha sido hasta el momento. China, la verdad es que lo que busca, su estrategia geopolítica en el continente es casi netamente económica, a diferencia de la de Rusia, que es más política, ¿no? Entonces, para China, mientras haya garantías de que van a continuar sus intereses, todo está bien. Y lo de Rusia está por verse. El régimen, yo sé que lo vamos a ver más asfixiado. Lo importante es que los venezolanos sigamos siendo capaces de empujar todo hacia adelante, mantenernos unidos. Es un tiempo muy difícil,
y en ese tiempo, bueno, lo que tenemos que no teníamos antes, por primera vez en 20 años de lucha, es un gobierno con legitimidad de origen, que es el del presidente encargado Juan Guaidó. Y Juan Guaidó, ¿en qué momento podrá convocar a elecciones? Digo, ¿será factible esto o seguirá todo con este, entre comillas, como doble comando, con digamos, la precariedad que esto implica, Gustavo? Mira, de poder podría. En primer lugar, no todos los venezolanos estamos de acuerdo de hasta qué punto sería conveniente de llegar a unas elecciones durante la presencia del régimen dictatorial actual. Claro. Y somos muchos los que consideramos que la ruta que está trazada, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, es una ruta en donde el orden de los factores sí altera el producto. Entonces hay que empezar por el cese de la usurpación, que es a través de la presión internacional, a través de las sanciones, a través de la movilización en la calle, etcétera. Entonces, lo ideal sería, bueno, lograr el cese de la usurpación y ahí sí hacer elecciones. En Venezuela las elecciones las hacemos muy rápido porque, si ya se habrán dado cuenta, los venezolanos somos felices votando y nos encanta una elección para salir a votar. Así que se harían muy rápido apenas haya el cese de la usurpación. Ahora, un escenario de posibles elecciones junto con el régimen que tal vez pudiese contar con garantías suficientes para considerarlas legítimas, podría darse en el espacio de 7 a 9 meses. Hay unos estimados en los que se está trabajando actualmente, pero bueno, hay que esperar consensos. La última, la gente que quiera contactarse con esta ONG, Un Mundo Sin Mordaza, ¿cómo tienen que hacer, Gustavo? Nosotros estamos en todas las redes sociales como @sinmordaza, así de fácil. Bien. Allí van a encontrar redes que en realidad son globales, que hablan de nuestro movimiento en todo el planeta, pero que consiguen a muchísimos chicos en Venezuela dispuestos a responderles y a pasarles la información sobre las actividades específicamente aquí en Argentina, como por ejemplo el próximo 1 de mayo, que vamos a acompañar las protestas nacionales que se van a hacer en Venezuela, manifestando nuestro apoyo desde acá, y aquí en el caso de Buenos Aires lo vamos a hacer en el Parque Rivadavia desde las 11 de la mañana. No son pocos los argentinos que nos acompañan y que muestran su solidaridad, al contrario, muchas y muy buenas amistades hemos hecho con argentinos con quienes compartimos la vocación de democracia, que siempre se aparecen en nuestros eventos a apoyar y acompañar, así que la invitación es para todos al Parque Rivadavia el miércoles, sí es miércoles, ¿no? El primero. Sí, miércoles 1 de mayo, sí. A las 11 de la mañana, correcto. Gustavo, muchas gracias. Gracias, volveremos a repetir esta invitación en la semana próxima. Felicitaciones por la tarea que hacen y bueno, que la esperanza vuelva a Venezuela. Un abrazo grande, Gustavo.